Jóvenes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este módulo que el CFT Región de Coquimbo, en la ciudad de Ovalle, ¿cierto?, tiene preparado para ustedes en este primer semestre. Primero que nada, ¿cierto?, decirles que debido a las contingencias que están ocurriendo, ¿verdad?, producto de esta pandemia tan terrible que estamos teniendo, es que ha habido algunas modificaciones que ustedes ya entiendo que a estas alturas deben saberlo y deben entenderlo, ¿cierto?, toda vez que ya han cursado algunos módulos transversales y hoy estamos ya llegando a los módulos más técnicos. Uno de ellos es este que les voy a presentar en un momento, para que ustedes tengan una visión, digamos, bastante general de qué es lo que vamos a tratar, qué es lo que vamos a ver, ¿cierto?, de acuerdo a la programación que tenemos de este módulo que se llama Operaciones Logísticas. Hablar de la logística, jóvenes, es tener para mucho rato de poder estar hablando, ¿cierto?, en este tema. La logística viene desde hace muchos años teniendo como un ícono muy importante la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, la logística avanzó muy rápidamente en las empresas. ¿Y por qué digo la Segunda Guerra Mundial? Porque se imaginan ustedes lo que significa haber llevado, ¿cierto?, desde Asia, ya los japoneses haber llevado una gran cantidad de barcos, una gran cantidad de contingentes, armamentos, pertrechos, alimentación, ¿cierto?, todo lo que necesitaban para poder, ¿cierto?, lidiar en el campo de batalla, o que los norteamericanos, ¿cierto?, también hayan desplazado sus tropas, los europeos hayan desplazado todas sus tropas. Eso significa, o requiere, más que significa, requiere de una estrategia de movilización de materiales, de materias primas que van a necesitar, de alimentación, ¿verdad?, para un buen tiempo. Por lo tanto, ¿cierto?, requiere de una planificación extraordinaria, llevada al más alto nivel, y por lo tanto, después que termina la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, hay vencedores y vencidos, ¿verdad? Pero cuando ya el mundo comienza nuevamente a funcionar y a tomar, digamos, un rumbo mucho más estable desde el punto de vista social, económico, ¿verdad? Entonces es cuando las empresas comienzan nuevamente a reflotar y comienzan a cambiar, digamos, ¿cierto?, todos los paradigmas que habían tenido hacia atrás, y hoy, ¿cierto?, se hacen de empresas y negocios de nueva forma, ya con todo lo que la Segunda Guerra Mundial, digo, había dejado un poco en limpio de para dónde debía ir el mundo. Y los empresarios, las grandes empresas, ¿verdad?, comienzan a ver cómo también ellos se insertan en esta nueva economía. Y esta nueva economía, ¿cierto?, les dice que hoy deben administrar de mejor forma sus inventarios. Que en la medida que tengan menos inventario en sus bodegas estoqueadas, ¿verdad?, ellos van a poder de alguna manera tener mejores flujos de caja, que es lo que a la empresa le interesa, ¿verdad?, al final del día, poder ver cómo el flujo de efectivo circula, ¿verdad?, en la empresa entre los gastos y los ingresos que ésta puede tener. Entonces, internan, ¿ya?, o importan, digámoslo de esa manera, este concepto, el concepto de la logística, un concepto que por esa época, ¿cierto?, nace como con otros nombres, y además no nace tan integrada como la podemos ver hoy día, ¿ya? La logística antiguamente, ¿cierto?, o en la época en que estamos conversando, es bastante disgregada, es decir, existía la administración de materiales, por ejemplo, existía, ¿cierto?, administración de almacenes, ya era todo mucho más separado por actividades, por funciones, ¿verdad? Los sistemas de transporte, los sistemas, ¿cierto?, de distribución de productos, ¿ya? Era todo más separado. Pero con el tiempo, ¿cierto?, las empresas comienzan a darse cuenta de que en la medida en que ellos pudieran ir modificando o más que unificando, digamos, todas estas actividades,
¿cierto? Ellos iban a poder ver que cada actividad de esta administración de productos, de servicios, ya que nacen desde la fabricación y terminan, ¿cierto?, en el cliente propiamente tal, eh, podían ellos optimizarlo, ¿cierto?, para que de alguna manera les rinda mucho mejor, más rentabilidad, mejores ingresos, ser más eficiente en el tratamiento de los recursos y de esa manera, ¿cierto?, ir creciendo y abarcando mejores y mayores cuotas de mercado. Entonces, ¿cierto?, las empresas comienzan a avanzar y comienzan, ¿cierto?, a cambiar este nombre, ¿cierto?, que antes era tan separado por uno solo que es de logística. Y eso tomado, como decía en un principio, desde la misma participación, ¿cierto?, en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ustedes podrán ver, eso se trasladó hoy a las empresas con mucho acierto. Las empresas hoy que llevan un sistema logístico que es eficiente, que es eficaz, ¿verdad?, que es bien llevado, son empresas que están siempre a la vanguardia, que están siempre liderando las distintas industrias a donde pertenecen. Entonces, señores, hablar de logística, ¿cierto?, es hablar también de todas estas operaciones que se deben hacer en cada uno de estos eslabones. Se le llama, otros le llaman cadena logística. Cadena logística porque, al igual que una cadena, tiene distintos eslabones. Y estos eslabones, ¿cierto?, van cumpliendo una función cada una. Además, ¿cierto?, se debe ser eficiente en cada uno de estos eslabones. En la medida que seamos eficientes en tiempo, en espacio, en costos, ¿cierto?, el beneficio para la empresa, para la organización, cada vez va a ser mayor. Entonces nos vamos a adentrar en este módulo, ¿cierto?, para ver una parte de estas operaciones logísticas. Es ideal poder conocer la logística en su conjunto, ¿verdad? Pero nosotros en este módulo solo vamos a tratar un tema que es muy, muy importante y tiene que ver con el tratamiento de las mercaderías en un almacén. ¿Ya? La verdad, jóvenes, es que los almacenes, hubo un tiempo en que tendían a terminarse, ¿ya? Pero han hoy revivido como el ave fénix, ¿cierto? Y hoy están en pleno apogeo. Y cuando hablamos de almacenes, hablamos de estas grandes bodegas, bodegas que de alguna manera almacenan o albergan, ¿cierto?, o cobijan distintos tipos de mercaderías, mercancías, les podemos llamar, cargas, les podemos llamar también, ¿verdad? Y en estos almacenes, mientras más ordenados y eficientes somos en el tratamiento de la carga o de la mercadería, ¿cierto?, vamos también a tener mejores resultados en el tratamiento integral de una empresa o de una organización. Estos almacenes, yo decía que hubo un tiempo que estaban como en extinción, ¿ya? Y eso tiene que ver porque, y lo vamos a ver quizás en este módulo también o en otros módulos, ¿cierto?, la aparición de un elemento crucial, importante, ¿ya?, para el tratamiento de la carga, como el contenedor, ¿cierto?, allá por el año 1954, cuando nace o se crea el primer contenedor por parte de un norteamericano que se llamaba Michael McDowell, ¿cierto? Es el hombre que por primera vez ya fabrica un contenedor, ¿cierto? Y lo pone a disposición de poder unitarizar, perdón, las cargas. Eso significa que en un contenedor podemos hoy, ¿cierto?, echar distintos tipos de carga de distintos dueños, ¿cierto?, de la carga, porque antiguamente tenía que ser totalmente separado, por carga, por consignatario, por consignante, ¿ya? Pero hoy es distinto. Hoy 2, 3, 4 empresarios pueden arrendar un contenedor y pueden llenarlo con su mercadería y pueden enviarlo al puerto de destino, ¿cierto?, en cualquier lugar del mundo. La tecnología hoy día nos permite eso. Entonces, cuando aparece el contenedor y se masifica, recuerden ustedes, o les recuerdo, el primer barco ya que lo compró el mismo señor McDowell, ¿cierto?, pudo albergar 4 contenedores. 4 contenedores. Desde el año 54 a la fecha, ¿cierto?, no han pasado tantos años como para separarnos mucho en la historia, pero
yo les tengo que decir, señores, que hoy día existen barcos que se llaman portacontenedores, ¿cierto? Y que llevan sobre 15.000 contenedores en un solo barco. ¿Se dan cuenta lo que significa llevar 15.000 contenedores? Entonces, cuando nosotros vemos que el contenedor se ha universalizado, todas las empresas hoy día, ¿cierto?, utilizan contenedores para llevar sus cargas. Por eso que nace esta nueva familiar de las generaciones de barcos, que se llaman los portacontenedores, es decir, son especiales para llevar esta carga en contenedores. Los puertos y los aeropuertos, que para el efecto son terminales de carga, ¿cierto?, comenzaron a derribar sus almacenes, en donde antiguamente se albergaba, ¿cierto?, o se almacenaba toda la carga que llegaba a estos terminales aéreos o portuarios. Entonces, lo que hicieron fue tratar de hacer más explanadas. Botaban los almacenes porque la carga ya no llegaba, ¿cierto?, suelta, sino que llegaba en contenedores. Los puertos, los aeropuertos hoy necesitaban más explanadas para poder, ¿cierto?, tener lugar donde poner tantos contenedores. Nosotros tenemos en Chile, un país muy litoral, una gran cantidad de puertos públicos, privados y público-privados. Y esa gran cantidad de puertos mueven muchos contenedores. Pero si yo les digo, por ejemplo, que los puertos de China ya mueven millones de contenedores al año, quizás ustedes se sorprenderán. Pero en la medida que vayamos avanzando, ¿cierto?, en conocer esta evolución de la logística, nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, cómo han ido de menos a más en todos estos terminales. Entonces, lo que nos va, decía yo, entonces el contenedor, ¿cierto?, se apodera de los terminales de carga. Pero hoy han resurgido, decía yo, como el ave fénix, los grandes almacenes. Pero ojo, ya no solo, ¿cierto?, en los terminales, en los puertos, en los aeropuertos, sino hoy día aparecen, de la mano de la tecnología, grandes almacenes, ¿ya? Por ejemplo, hoy la empresa más grande del mundo, ¿cierto?, es Amazon. Ustedes deben saberlo, ¿cierto? Amazon es un intermediario, no es un fabricante. Amazon distribuye al mundo entero. El año pasado, ¿cierto?, se rumoreó mucho que Amazon llegaba, ¿cierto?, a nuestro país. Es un distribuidor de millones de productos. Ellos tienen proveedores y sus proveedores, ¿cierto?, les llevan todos sus productos y sus bienes que ellos pueden vender a través de la web, de forma online, ¿ya? Y así distribuyen al mundo entero. Pero para eso necesitan, ¿cierto?, tener grandes bodegas. Y hoy, de la mano de la tecnología, Amazon es una de las empresas que tiene la mejor administración de sus almacenes y de sus inventarios de productos, ¿ya?, para distribuir a través del mundo. Vamos a ver dentro de este módulo de operaciones logísticas también algunos aspectos importantes respecto de Amazon, que es un ejemplo a nivel mundial de lo que significa, ¿cierto?, el tratamiento del inventario. Entonces vamos a pasearnos un poco, ¿cierto?, por lo que va a significar este módulo para que ustedes, ¿cierto?, se hagan una idea de qué es lo que vamos a tratar aquí en operaciones logísticas, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de este módulo? Bueno, que ustedes, ¿cierto?, puedan gestionar la cadena logística de bienes y servicios. Los bienes son productos que se fabrican, que se manufacturan, que terminan en un producto terminado. Pero los servicios también requieren, ¿cierto?, de mucha logística. Entonces, ¿cierto?, vamos a gestionar esa cadena, a aprender cómo se gestiona, desde el punto de origen al punto de consumo. Yo decía recién desde la fabricación y más atrás aún, desde que llegan los proveedores con sus materiales, sus materias primas, sus insumos, para poder transformarlos en el sistema productivo de una empresa y luego sacar un producto terminado, ¿cierto?, que vamos a llevar a distintos mercados, ¿cierto?, en donde tienen que después ser adquiridos por los consumidores finales, que somos nosotros mismos, ¿cierto?, los clientes, los que demandamos, los que consumimos todos los productos que las empresas fabrican. Entonces, ¿cierto?, esto se tiene que hacer de acuerdo a los lineamientos que tenga la empresa
y a los requerimientos que tengan los clientes. Dos elementos muy importantes que vamos a revisar: empresa, cliente. La empresa oferta, el cliente demanda. Por lo tanto, es importante y muy interesante el entender estos dos conceptos de la oferta y la demanda, en donde por un lado, ¿cierto?, los oferentes ponen al servicio de los demandantes sus productos y servicios, y nosotros los adquirimos, ¿cierto?, para consumirlos como consumidores finales de un producto determinado. Bueno, la idea es, ¿cierto?, que en este módulo podamos entender cómo se gestiona esta cadena logística. Y en eso, ¿cierto?, nos vamos a estacionar en un concepto, en un elemento importante para la cadena logística, o en uno de los eslabones de la cadena logística, que es el almacenaje, ¿ya? Entonces, para administrar, yo decía, la cadena logística, es muy difícil que una empresa pueda administrar toda la cadena logística. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, en estas imágenes, cómo el mundo, ¿cierto?, está rodeado por los medios de transporte más importantes que tenemos en el mundo. Ya el sistema de transporte aéreo, el sistema de transporte terrestre, el sistema de transporte marítimo. Son, ¿cierto?, las tres formas de llevar la carga de un lugar a otro. En el transporte terrestre nosotros tenemos que identificar también el transporte por ferrocarril, que es muy importante, quizás no por estos lados del mundo, pero hay otros lugares en el mundo en donde gran cantidad de cargas se movilizan a través del sistema de ferrocarril, ¿ya? Tenemos otros medios de transporte también que son a lo mejor menos utilizados, pero que es importante también poder revisarlos en algún momento, como el transporte fluvial a través de ríos navegables, el transporte lacustre a través de lagos. Hay países que no tienen mar, pero tienen tremendos lagos, ¿cierto? Y por lo tanto tienen que movilizar su carga a través de ellos. Transporte de mercadería a través de cañerías, tuberías, ¿verdad? En donde las empresas petroleras, las empresas de gas, ¿verdad?, las sanitarias con el agua, llevan a través de tuberías su producto, que es el que llega al consumidor final. Por lo tanto, es muy importante poder ver en la cadena logística cómo funcionan los sistemas de transporte para llevar la carga a sus destinos, ¿ya? Por el mundo entero, hoy nosotros podemos llevar carga de todo tipo. Hoy nosotros estamos en presencia, ¿cierto?, de una economía de libre mercado, y por lo tanto esta economía nos permite que las barreras comerciales en todo el mundo están cayendo, que las economías que practican este sistema de libre mercado se llaman economías abiertas, que Chile es una de las economías más abiertas del mundo. Un país pequeño, ya un país que tiene casi 18 millones de habitantes, sin embargo, ¿cierto?, tiene esta gran característica de ser una de las economías más abiertas del mundo. Tiene a la sazón 29 acuerdos comerciales con distintos países o grupos de países. La cantidad de países que involucran estos acuerdos comerciales hoy son 64 países. Chile sigue buscando acuerdos para llevar sus cargas a todos los rincones del mundo. Hoy tiene potencialmente, ¿cierto?, el 85% del PIB mundial como potenciales clientes. Eso es muy importante para nuestro país. Por lo tanto, somos un país eminentemente exportador, en donde la locomotora de nuestra economía, o quien tira de nuestra economía, es justamente las exportaciones, ¿ya? Es muy importante poder conocer esto en este módulo para que podamos tener una base sustentable, ¿cierto?, para poder entender lo que es el movimiento logístico a través del mundo. Y por supuesto, que lo que tiene que ver con el almacenaje, que es, digamos, el corazón de este módulo. ¿Ok? Tenemos, decíamos, el transporte aéreo internacional. La carga a través de la vía aérea hoy ha evolucionado mucho. Ya existen empresas que se dedican exclusivamente al transporte de carga aérea, no se preocupan del transporte de pasajeros, ¿cierto? Y tenemos hoy aviones que son de gran tonelaje para llevar cargas. Obviamente no son igual que un barco. Un barco puede llevar miles de toneladas, ¿cierto? El avión no es tanto, pero sí lleva quizás carga mucho más, de mucho más valor, ¿ya?, más liviana, pero de mucho más valor. Por ejemplo, un lingote de oro no podrá irse en un barco, se va en avión, ¿verdad? También seguramente cargas que son mucho más delicadas, que tienen que llegar pronto a su destino,
¿ya? Entonces, para todo tipo de carga hay un medio de transporte, y el transporte aéreo, ¿cierto?, es muy importante para ello. Tenemos por excelencia el transporte marítimo y transporte marítimo internacional. Yo ya les dije, ¿cierto? Esto es una parte muy importante del movimiento de mercancía a través del transporte marítimo. Coquimbo, ¿cierto? O la región de Coquimbo tiene un puerto que es de carga general, ¿ya? La región de Coquimbo tiene 3 puertos, pero 2 son particulares y determinados, ¿ya? Es decir, determinados, una sola carga, como el puerto de Punta Chungo, en Los Vilos, ¿cierto?, que solamente mueve la carga que produce minera Los Pelambres. Y por su parte, el puerto de Guayacán, que está en la comuna de Coquimbo, que pertenece a la Compañía Minera del Pacífico, y que mueve solamente, ¿cierto?, el fierro que ellos producen. Pero el puerto de Coquimbo, que está en el corazón de la ciudad, ¿ya?, que pertenece al Estado, que es 100% estatal, pero que hoy está concesionado, digamos, a un grupo privado, es un puerto de carga general. Y en ese puerto puede llegar todo tipo de carga, graneles, puede llegar minerales, pueden llegar fruta o salir también, ¿cierto?, en términos de exportación, como lo hace la región de Coquimbo todos los veranos, donde se exportan millones de cajas de fruta hacia distintos mercados en el exterior. Entonces, muy importante el transporte marítimo. ¿Por qué no decir el transporte terrestre? ¿Cierto? Chile hoy día goza de carreteras, ¿cierto?, de gran estándar, y por lo tanto los camiones también que han llegado, ¿cierto?, a nuestro país son camiones, ¿cierto?, de mucho mayor tonelaje, mucho más determinados para distintos tipos de cargas, y hoy nosotros podemos ver en las carreteras, ¿cierto?, unos tremendos camiones muy tecnologizados que pueden llevar con más seguridad la carga a sus destinos. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, el courier internacional. Es importante entenderlo, cómo las cargas se distribuyen en cualquier lugar del mundo. Hay empresas que son multinacionales que se dedican a movilizar la carga a través del mundo. Y es importante entender ese concepto, ¿cierto?, de cómo nosotros elaboramos, digamos, un paquete para enviarlo a cualquier destino, y el paquete llega, ¿ya? Y el paquete llega en las mismas condiciones que uno lo elaboró. Vamos a revisar un poco lo que significa, ¿cierto?, este courier internacional que es utilizado hoy día por las grandes empresas que en forma online venden. Me refiero a eBay, Amazon, ¿cierto?, AliExpress, que son empresas 100% online, y que ocupan el courier internacional para llevar, ¿cierto?, a los productos a los consumidores que así lo han pedido. Y también, ¿cierto?, hay algo que yo lo puse acá en el centro, no lo podemos obviar, lo vamos a ver en todos los módulos que hagamos, ¿cierto? Vamos a hablar un poco de la intermediación aduanera. Todo lo que yo he hablado no podría ser si no está presente el Servicio Nacional de Aduanas en nuestro país. El Servicio Nacional de Aduanas, un organismo gubernamental, autónomo, ¿verdad?, creado digo, por ley propia para ese efecto, es la que se encarga de fiscalizar y controlar el paso de mercancías y personas desde y hacia nuestro país. Es decir, nada sale y nada entra en términos de mercancía y en términos de personas de nuestro país o hacia nuestro país si no lo autoriza el Servicio Nacional de Aduanas. Y en eso vamos a conocer un concepto que es muy importante, que es la zona primaria, porque ahí prima la aduana, aún haya otros organismos que también tienen cierta autoridad sobre ello. Entonces, muy importante conocer el Servicio Nacional de Aduana para ver cómo las cargas salen o entran a nuestro país. Y, por supuesto, las compras internacionales. Ya hablamos un poco de estas empresas que son 100%, ¿cierto?, virtuales, y que venden sus productos en todas partes. Entonces, señores, toda esta carga, todo esto que nosotros hemos visto en este par de diapositivas que hemos revisado, nos van a llevar, ¿cierto?, a entender de que para que esto se produzca, las cargas deben estar acá, deben estar en estos almacenes, en las distintas formas de almacenes que hay, ¿cierto?, a lo largo del mundo, en todas las empresas. Yo decía que hoy el concepto del almacenaje de carga ha reflotado, ¿cierto? Y por lo tanto hoy todas las empresas tienen tremendos almacenes en donde tienen sus cargas bien clasificadas, bien ordenadas. Es por eso que aquí vamos a revisar
varios temas, varios conceptos que tienen que ver con cómo se le da un tratamiento a la carga, cómo se aplica la tecnología para que la carga, ¿cierto?, cada vez esté más a mano, para que cada vez esté más segura, para que no se deteriore, para que mantenga las condiciones en que fueron almacenadas y por lo tanto tengamos la seguridad de que al consumidor final le va a llegar, ¿cierto?, esa carga en muy buenas o perfectas condiciones. Entonces, en este módulo vamos a revisar muchos almacenes, vamos a revisar características de los almacenes, vamos a revisar cómo las personas, ¿cierto?, actúan dentro de estos almacenes, vamos a ver sistemas de seguridad dentro de los almacenes, vamos a ver los tipos de maquinaria que se utilizan acá. Entonces, para ello, vamos a revisar algunos conceptos muy importantes dentro de este módulo. Y con eso ya comenzamos a terminar, ¿cierto?, para poder ver qué es lo que vamos a tratar. Primero, vamos a procesar y preparar productos. Procesar y preparar productos. Esto tiene que ver con cómo lo vamos a hacer, ¿cierto?, para que estos productos vayan a un almacén y queden bien clasificados, bien ordenados, ¿cierto?, de acuerdo a lo que las empresas, cada una, ¿cierto?, tiene como política de almacén o de inventario para poder ordenar estos productos. Vamos a seleccionar productos desde la zona de picking, desde la zona en donde se preparan los pedidos. ¿Ya? Vamos a conocer el sistema o el concepto del picking, ¿cierto?, dentro de los almacenes. Vamos a ver cómo se empacan los productos para su almacenamiento y despacho. Vamos a hablar, ¿cierto?, de embalajes. Vamos a hablar, ¿cierto?, de el tipo de bodegaje. Vamos a hablar, ¿cierto?, de todos los contenedores, porque el contenedor no es solamente el que yo dije en su momento un poco más atrás, sino que también hay otros tipos de contenedores que se utilizan para almacenar carga. Vamos a hablar sobre la documentación que genera el almacenaje de la carga. ¿Ya? Documentación que es diversa, ya notas de pedidos, notas de despacho, guías de despacho, ¿verdad? Planificación dentro del almacén. Vamos a ver cómo estos documentos se regularizan o cómo tienen un punto, ¿cierto?, de inicio y dónde deben terminar. Vamos a hablar sobre la operación, ¿cierto?, logística desde el punto de vista administrativo, cómo las empresas, ¿cierto?, abordan el tema de la logística. Vamos a ver cómo se aplican las normas de seguridad medioambiental y de calidad. Es muy importante, ¿verdad?, poder tener seguridad a la hora de movilizar carga, en especial en un almacén en donde puede estar con mucha carga, ¿cierto? Y pudiera ser incluso peligroso para las personas que allí operan. Vamos a ver cómo se toman o se deben tomar las medidas de seguridad para trabajar en esos ambientes. Vamos a coordinar la recepción y el envío de documentación. Ya hay todo una forma de hacerlo y eso debemos conocerlo para poder, ¿cierto?, operar en estos ambientes. Ustedes en algún momento, cuando sean profesionales de la logística, van a llegar a trabajar a cualquiera de estos lugares, a lo mejor a un sistema de transporte que lleva las mercaderías de un lugar a otro. Eso es logística. A lo mejor a un almacén, como estamos diciendo, para poder trabajar con la carga, preparar órdenes de pedidos, qué sé yo, de los clientes. Eso es logística. Por lo tanto, ¿cierto?, el ámbito laboral de lo que ustedes están estudiando hoy se amplía día a día. Vamos a ver también, ¿cierto?, cómo controlamos esta documentación, ¿cierto?, que se asocia a la carga. Cómo se genera, pero también cómo la controlamos. Tener puntos de control siempre es importante, ¿ya? Entonces, jóvenes, una vez más, repito, les doy la más cordial bienvenida a este módulo de operaciones logísticas que nos va a llevar, ¿cierto?, algunas semanas en que vamos a estar juntos, quizás no en forma presencial, ¿cierto? Vamos a estar detrás de una pantalla en donde yo voy a poner todo mi empeño para poder entregarle clases entretenidas, amenas y que ustedes puedan entender. Esto es un tema, la logística, muy entretenido, muy entretenido. Y por lo tanto también depende mucho de mí de hacerlo mucho más entretenido. Les pido que si tienen dudas, si tienen consultas, ¿cierto?, preguntas, vamos a establecer los medios de comunicación porque yo estoy dispuesto, ¿cierto?, para ustedes como un mediador, ¿cierto?, para que puedan ustedes recibir los mejores conocimientos. ¿Ya? En lo particular, yo no me presenté al final, al inicio de esta presentación, lo quiero hacer ahora al final para que a ustedes les quede el recuerdo de quién es este profesor que les va a hacer este módulo de operaciones logísticas, ¿verdad? Y que puedan tener mis datos para que se puedan comunicar conmigo.
Mi nombre es Juan Pastel Vargas, soy ingeniero comercial de profesión, tengo un trabajo, una trayectoria laboral, digamos, bastante amplia en lo que es la logística. Trabajé por 27 años en el puerto de Coquimbo, ¿cierto? Donde ocupé diversos cargos, especialmente en la parte operativa, que es donde se vive la logística en el puerto. Y ojalá que esta relación que establezcamos a partir de hoy, ¿cierto?, sea una relación fructífera, una relación que nos lleve a, ¿por qué no decirlo?, para que ustedes aprueben todos con muy buenos resultados este módulo de operaciones logísticas. Señores, me despido con un fuerte abrazo, les pido que se cuiden mucho y que cuando nos encontremos a partir de la primera clase de este módulo ya somos personas conocidas. Gracias, que estén todos muy bien y nos vemos ya con la primera clase. ¿Ok? Hasta luego, jóvenes. Un placer haber estado con ustedes.